vamos a comenzar a recordar algunos aspectos históricos del general Juan Domingo Perón, porque entre otras cosas, el 1 de julio se cumplen 50 años de su fallecimiento. Así, el 1 de julio de 1974 falleció el general Juan Domingo Perón. Por eso, son 50 años, una fecha que sorpresivamente hasta el momento está poco difundida. Está bien que no hay que guiarse por las efemérides redondas que se llaman, pero bueno, 50 años no es lo mismo. No es lo mismo, no fue ayer, ni 5, ni 10, hace 50 años. Las décadas tienen su importancia en el mundo. Exactamente. ¿Dónde te encontró el fallecimiento del general Juan Domingo Perón, Gaucho? No te escuché. ¿Qué? No, te preguntaba dónde te encontró el fallecimiento de Juan. En la capital federal, hoy se llama Cava, en aquel entonces se llamaba Capital Federal. Claro, y bueno... impresionante, ¿no? Impresionante. 3 días de cola. Y además de lo masivo, multitudinario del pueblo, también las imágenes de dolor, pena también. De dolor, de que se había perdido una especie de líder y de padre, y era realmente la gente rompió cordones, claro. Era un sentimiento, si algo sirve de prueba de que fue un líder nacional, o un héroe nacional, por decirlo de alguna manera, fueron esos días de ese velorio, ¿viste? Claro, claro. Era un hombre mayor ya, desde ya. Iba a cumplir 80 años, 79 años tenía el general Perón, ¿no? Y además estaba enfermo, venía enfermo. Ya cuando vino decían que venía enfermo también. Sí, también el desgaste, ya. Claro. Bueno, asumir el gobierno en una situación como esa. Un momento álgido, complicado y convulsionado en la Argentina todo ese año que estuvo él, que no llegó a un año porque asumió en septiembre y fue en aquellas elecciones de septiembre con la fórmula Perón-Perón, donde lo acompañaba su esposa Isabel Perón, que ganaron por paliza, con el 62% de los votos, recuerdo. 62% de los votos fue lo que sacó esa fórmula y bueno, y gobernó hasta julio, no llegó a gobernar un año el general Perón. Exacto, un desgaste muy grande, aunque me consta personalmente que era una persona que se cuidaba, o sea, él caía a la casa de gobierno a las 6 de la mañana, y a la 1 se retiraba, a la tarde estaba en su casa atendiendo cosas, pero en su casa. Bueno, ya que empezamos a hablar, yo iba por otro lado, pero ya que empezamos a hablar de anécdotas chicas... No, bueno, pero está bien, porque es un hecho que es significativo. A mí me agarró en Entre Ríos, en otra provincia haciendo otras cosas, lo vi por los medios, los escasos medios que había en ese momento. Los primeros meses del regreso vivió en Gaspar Campos, un chalet, digamos, no apto para un presidente de la República, hasta que tuvo un susto muy grande, que en un determinado momento prácticamente falleció de un ataque, y lo salvó un médico vecino, de casualidad había un médico en la misma cuadra, porque no había ni equipo médico, ni cosas disponibles para un presidente de la República. Y a partir de ahí se fue a vivir a Olivos. Él se negaba, quería seguir viviendo en Gaspar Campos. Pero bueno, ya su salud estaba muy, muy deteriorada y el fallecimiento produjo una conmoción, ¿viste? Un luto, pero luto que se sentía, no luto impuesto. No, más vale. Claro.
sí, te escucho. No, no sé si vos por ahí como Mira, investigador... Sí, sí, dale, dale. ¿Cómo? No, te iba a preguntar, no sé si vos como investigador histórico has conocido, leído, sabés si la magnitud de lo de Perón fue comparable a lo de Evita o algo. No, esa comparación, cada vez que doy una charla Mm, aparece alguna compañera o algún compañero con distintas versiones. Si hubo dos líderes, si Evita estaba más en el corazón que Perón, del pueblo, ¿no? Yo lo miro desde el punto de vista histórico. Ese proceso tuvo un jefe, un conductor, incluso como lo dice la canción, sí, gran gran conductor. conductor. Sí. Y después tuvo, lógicamente, gente que jugó roles. Evita jugó un rol muy grande, no se puede desconocer que estaba en el corazón del pueblo. Pero el conductor de ese proceso fue el general Perón. Hubo otros que jugaron roles, Mercante nadie puede discutir que Claro, jugó un claro. rol, hubo otros que jugaron un rol. Pero el conductor estratégico que desde el 40, 41 empieza a entender que Argentina era un país, digamos, que necesitaba un desarrollo y una libertad, las tres banderas, la soberanía, Sí, la la libertad independencia y la económica, justicia sí. social, las tres banderas históricas del peronismo, ¿no? Bueno, el que entiende todo eso, si bien hay gente que lo dijo antes, como Alejandro Bunge y otros, Sí, sí. el que lo lleva a la práctica, lo Ah, empuja, lo como viste enhebra, que algunas reformas laborales o sociales hay quienes desde la izquierda se lo atribuyen a Palacio, viste, porque no, sí, desde el que punto de vista del seguramente texto, habrá sí. propuesto, habría proyecto, pero el que la hizo realidad fue el gobierno de Perón. Claro, de cada una de las cosas, si vos las separás en un Claro, método que así no se puede analizar la claro. historia, bueno, qué sé yo, el voto femenino también desde 1910 había Sí, hubo grupos mujeres sufragistas, que lucharon por eso y mucho. claro, pero una cosa que alguien en el 1910 o 1912 había un grupo sufragista, alguna mujer que presentó un recurso y le permitieron votar, y otra cosa es una ley donde votaron millones de personas. Claro, Para eso se necesita fuerza política y claridad política de hacia dónde caminar, ¿viste? ahí va. Eso. Mira, vamos, yo me estuve repasando Sí, y de a uno hicimos muchísimos temas referidos al general Perón y al peronismo. Trabajamos el 17 de octubre en varios programas, hace unos años. Trabajamos la Constitución del 49, la nacionalización del Banco Central, el IAPI. Entonces voy a tratar, si es que podemos, en 2 o 3 charlas, de ver algo para difundir la figura de Perón, ¿viste? Lo otro, incluso con mucha alegría te cuento, están desgrabando los programas para ver si podemos hacer un folleto, un libro, con gran esfuerzo. Yo estoy muy agradecido a la compañera que lo está haciendo. Y ahora despacito vamos a empezar a revisarlo, a ver si podemos llegar a un texto que sea más o menos de divulgación, ¿viste? ah, muy buena noticia, entonces una alegría gaucho y hay mucho ahí para tomar, para recoger, porque hemos trabajado durante mucho tiempo en esa, ¿no? En esa, Sí, muchas sí, charlas sí. hay, ahora Creo hay que que va a ver ser un cómo, material muy útil, ¿viste? A esta claro, altura de la vida, ni vos ni yo lo hacemos por algo personal, sino para servir, que sea una herramienta útil, ¿viste? está bien. Bueno, mira, el general Perón nació el 8 de octubre de 1895. Fecha histórica también que coincide con otro acontecimiento importante que es el asesinato de Ernesto Che Guevara, ¿no?
Exactamente. O sea, nace sobre finales del siglo XIX y fallece el 1 de julio de 1974. Es el único argentino que fue 3 veces elegido presidente, o sea, las 3 veces que llegó a la presidencia de la República, llega por elecciones inobjetables, Claro. limpias y por voluntad del pueblo. Independientemente que era un general, un militar, no llegó como un golpe, como llegaron varios gobiernos militares en la Argentina, ¿no? Exacto. Con Él, a pesar de que aceptaba que lo llamen el primer trabajador, nunca renegó de su condición de militar. Es más, el golpe del 56 le quitó el grado de militar. Y con esa disciplina que tenía, no usó el uniforme hasta que le permitieron volver a tener el rango de general. Pero nunca se desdijo de que era un militar, ¿no es cierto? En los países oprimidos ese no es un dato, porque de una manera o de otra también en el ejército aparecen cada tanto militares que entienden que el país es un país oprimido, ¿viste? Y en América Latina tenemos muchos ejemplos en diferentes países, ¿no? Sí, y en ese momento histórico, mirá, estaba Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Ibáñez en Chile. Estuvo también en Centroamérica, ¿no? Hubo varios casos. Coincide con la posguerra, ¿no? Las metrópolis estaban muy debilitadas por la posguerra y aparecen sectores nacionalistas de orgullo nacional en muchísimos lugares de América, no en todos, pero en muchísimos lugares de América. El 4 de junio del 46 llega por primera vez a la presidencia, las elecciones habían sido el 24 de febrero, esto ya lo hemos charlado, Claro. Se llega a febrero y se triunfa, pero porque antes hubo un 17 de octubre, claro, unos meses antes. De 1946 a 1952 es el primer gobierno peronista. Ahí en el 51 hay elecciones donde votan por primera vez las mujeres y es reelegido. Las banderas de soberanía, de independencia y de justicia social aparecen no solo en la Constitución reformada del 49, sino en actos constantes de gobierno que lo demuestran, al margen de conquistas democráticas muy, muy importantes como que las mujeres podían votar por primera vez. En realidad, desde el punto de vista social, también lanzó la consigna en inglés es 50 and 50, mitad y mitad, claro, que el pueblo con su ingenio traducía en fiti-fiti. Sí, así es, con respecto a la distribución de la riqueza, ¿no? Exacto, como diciendo, bueno, por lo menos dentro del capitalismo la mitad de lo que se produce tiene que ser para el asalariado. Pero lo decía 50 and 50 y la gente lo traducía como fiti-fiti, pero se entendía de qué estábamos hablando. Tuvo, esto después por ahí lo vamos a ver con más detenimiento en otro programa, pero en su gobierno, en la política internacional hubo alianzas sudamericanas y desde esas alianzas sudamericanas una visión del tercer mundo.
esto es muy importante de meditar, porque siempre habló de continentalismo, de que el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Claro. En realidad tenía razón, nos encontró dominados. Y había una idea de unidad sudamericana o bloque sudamericano, y desde ahí a una tercera posición. Hace intentos con Getúlio Vargas, hace un intento muy sólido con Ibáñez de Chile, una idea de, un continentalismo que pueda, autoabastecerse y desde ahí disputar una tercera posición. No era una tercera posición, digamos, así solamente ideológica, ¿no es cierto? Claro. A eso, lógicamente, tenía como contrapartida de sustentación la industrialización del país, la sustitución de exportaciones y las nacionalizaciones de puestos y puntos claves de la energía, de los servicios, la necesidad de una flota mercante, de puertos nacionales, todo lo que ahora están haciendo al revés. Durante todos esos años se intentó hacerlo al derecho, o sea, constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, con las limitaciones que eso tiene, en un país oprimido que logró tener momentos de dignidad, pero que no llegamos a liberarnos del todo. Tal es así que en el 55 dan el golpe de Estado y comienzan un largo proceso de restauración del coloniaje, ¿viste? Claro, sin romper las estructuras básicas sería de lo que era la sociedad argentina en cuanto al poder, te digo, los terratenientes y otros sectores. Sí, en el punto de vista agrario, su línea era el estatuto del peón rural y la prórroga de los arrendamientos rurales. Claro. Con eso intentó fomentar algunas chacras, algunas granjas. Y algunas expropiaciones un poco de limitar y restringir lo que era los grandes terratenientes, ¿no? Sí, pero era su programa. Yo cuando me dicen no hizo la reforma agraria, pero no tenían su programa, en su ideología, en su cabeza hacer la reforma agraria. Claro. Que sea necesaria, pero la reforma agraria es parte de otro tipo de revolución. Esto fue una revolución de dignidad nacional, de resistencia al coloniaje, que tuvo un punto culminante en la reforma del 49, que materializa jurídicamente conquistas que ya se habían realizado. Mira, me quiero detener un poquito, porque todas estas cosas se dicen y en general más o menos están en muchos materiales. En difundir un poco cómo fue la elección del 24 de febrero del 46 desde el punto de vista del peronismo que ganó. Ajá. Era una coalición del Partido Laborista, con base en algunos sindicatos, particularmente en el Sindicato de la Carne, dirigido por Cipriano Reyes, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, o sea, un desprendimiento del radicalismo que entiende la cuestión nacional, encabezado por el doctor Hortensio Quijano, que fue candidato a vicepresidente de la República, y del Partido Independiente, que era un desprendimiento de los conservadores, que aglutinó a un montón de cuadros, que algunos venían del ejército y otros de la política, y que se integraron al peronismo.
Este partido independiente tenía al general Velasco como cuadro, que después fue interventor en Corrientes, al almirante Tecer, un cuadro peronista de la Marina, en ese momento uno de los pocos peronistas que había en la Marina, y al doctor Cámpora, que después fue presidente de la República, que venía de La Pampa, de San Andrés de Giles. La San Pampa Andrés me de refiero a Giles. la región, sí, la región, la Pampa húmeda, digamos. Todos estos del Partido Independiente, cuadros, tuvieron lugares relevantes en el gobierno. El general Velasco fue interventor en Corrientes, había sido el jefe de policía en el 17 de octubre del 45, se ve que jugó a favor de la causa nacional. Sí. Bueno, se cortó la llamada. Vamos a la música y... Cantar